Bueno, buenas tardes a todos, perdón. La clase pasada comenzamos con las superficies cuádricas. Habíamos visto la superficie esférica y el elipsoide. Hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver el hiperboloide de una hoja e hiperboloide de dos hojas. Eso es con centro de revolución. Centro de simetría. Con centro de simetría. Y por otro lado, vamos a ver dónde está esto, el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico, también el paraboloide de revolución, que estos no tienen centro de simetría. ¿Y qué es el centro de simetría? Bueno, fíjense. Acá, en esta superficie esférica, este punto A, si yo trazo un segmento que pase por el centro de simetría, que es el mismo centro geométrico, me da un punto exactamente equidistante de este centro, que sería el homólogo de A. Este B es el homólogo de A. Y va a pasar. O sea, por cualquier diámetro que yo tome, va a pasar por este centro de simetría. Lo mismo pasa en el elipsoide. Este punto R pasa por O y obtiene el S. O sea, siempre hay un punto homólogo del otro lado de la curva. En este hiperboloide de una hoja, que es el que sale de rotar una hipérbola, cuando hacemos rotar la hipérbola se arma esta figura, también tiene su centro de simetría. Y acá en el hiperboloide de dos hojas, también este punto J pasa por un centro de simetría y pasa a este punto B. Aparte del centro de simetría, hay ejes de simetría. En el caso de la superficie esférica, cualquier diámetro puede ser un eje de simetría. Lo mismo aquí. Si tomamos este diámetro mayor, podemos plegarlo, por así decirlo, y van a coincidir una curva con otra. O lo mismo pasa con el eje menor. Son ejes de simetría. Aquí en el hiperboloide de una hoja, si tomamos el eje imaginario, también nos da este punto, la distancia a este punto se replica hacia el otro lado y llegamos nuevamente a la curva. También pasa lo mismo no con el eje imaginario, sino con el eje real. Y acá en el hiperboloide de dos hojas pasa exactamente lo mismo. También las curvas pueden ser generadas por la revolución de una curva plana o no. En el caso de las de revolución, lo que rota es, por ejemplo, en este caso, es una circunferencia que la rota sobre su eje y va formando eso. En el caso del elipsoide, tiene que haber una. ¿Se acuerdan que el elipsoide tenía un semieje por un lado, un semieje en X, un semieje en Y, un semieje en Z? Bueno, con que uno de estos cortes sea una circunferencia, ya decimos que el elipsoide es de revolución. Lo mismo pasa con los hiperboloides de una hoja y dos hojas. Si nosotros cortamos con un plano, vamos a ver que nos da una circunferencia. En ese caso es de revolución. Si al cortar en vez de una circunferencia diera una elipse, en ese caso no sería revolución. Pero si hay uno de los cortes da una circunferencia, esa superficie se le denomina de revolución. En este caso, por ejemplo, en el elipsoide si A tuviese la misma medida de C, este corte sería
una circunferencia. Ahora, al ser distinto este semieje de este otro, ADC, ya deja de ser circunferencia y es elipse. Entonces decimos, esta no es de revolución. Incluso esta, la mayor, tampoco es una circunferencia. Entonces, no va a ser no va a ser de revolución. Lo mismo pasa en el hiperboloide de una hoja y en el de dos hojas. El de dos hojas, pues los cortes son hipérbolas o elipses, pero nunca circunferencia, por no ser de revolución, por supuesto. Lo mismo pasa con el hiperboloide de una hoja. Si cortamos con un plano, fíjense este que está acá, que el plano que pasa por el eje imaginario, nos da una hipérbola. El corte de ese plano con la superficie nos da esa hipérbola. Y si cortamos con uno perpendicular al eje imaginario, nos da una elipse en este caso. Y las cuádricas sin centro de simetría, acá supongo que yo tomo este punto, que es el vértice de la parábola que le da origen, no, no hay nada que replicar del otro lado, entonces no hay un centro de simetría. Sí vamos a tener ejes de simetría, pero no centro. Lo mismo pasa con este y lo mismo pasa con el paraboloide hiperbólico. Bien, vamos a comenzar con el hiperboloide de una hoja. Fíjense, parece un tubo Venturi. El hiperboloide, dije hiperboloide de una hoja. Fíjense que el corte que tenemos, una hipérbola. La ecuación de la hipérbola era esta. X sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Donde el signo menos nos indicaba cuál era el eje que, que no tocaba la superficie. O sea, en este caso Y está precedido del signo menos, quiere decir que el eje Y, vino por acá, no va a tocar en ningún momento la superficie. Ahora, como estamos en el espacio, ya no es una hipérbola, se nos agrega z cuadrado sobre c cuadrado. Pero siempre va a tener un término con el signo menos. No siempre va a ser x, puede ser y, puede ser z. En este caso, el eje que no toca, que no corta, el eje imaginario va a pasar va a ser el x. Entonces, x no va a cortar la curva, en cambio, y z sí van a cortar la curva. Fíjense en la figura de abajo, es z el que no corta, o sea, la figura está, ¿cómo se diría? Por así decirlo, rotando alrededor del eje z. Entonces z es el Se que tiene... desarrolla alrededor del eje. Gracias. Entonces, ese eje es el que tiene que ir precedido del signo negativo. Las trazas. Fíjense, acá tomamos el plano coordenado XY y vemos cómo corta la superficie a ese eje. A ver, ¿dónde está el cursor? Fíjense, acá corta con una hipérbola. Entonces, si cortamos ese hiperboloide de una hoja con el plano coordenado XY, vamos a tener una hipérbola. Vamos un poquito, y fíjense, el signo menos
¿Dónde está? Por un lado, tenemos que, como el plano es XY, la cuota Z va a ser 0, o sea, desaparece el término en Z. Y nos queda menos X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado, que es la ecuación de una hipérbola y que lo podemos ver en la gráfica. Entonces no hay intersección con el eje X. Si vamos a la figura del medio, estamos cortando a la superficie con el plano XZ. Y ahí tenemos otra vez una hipérbola, nada más que antes era horizontal, en cambio esta está vertical. En XZ, Y es igual a 0. O sea, desaparece el término en Y. Y queda nuevamente esta ecuación, menos X cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Signo menos en X, que es el eje que no corta a la superficie. Y en el plano ZY, la tercera figura, cuando cortamos, fíjense que nos da una elipse. En el ZY, X es igual a 0, o sea, desaparece el término en X. Y ahora los dos términos que quedan en la ecuación son los dos positivos. Cuando son los dos positivos, era la ecuación de una elipse. Pero puede darse que B sea igual a C. Si B es igual a C, esto en vez de ser una elipse, será una circunferencia. Pero en principio es una elipse. Obviamente todo esto sale de la ecuación que tenemos acá arriba, ¿no? Y acá tenemos distintos ejemplos donde han utilizado hiperboloides de una hoja. El más famoso, la Catedral de Brasilia. Los otros quizá no sean tan conocidos, pero obviamente son más modernos. Yo diría que el más famoso sería la chimenea de la central nuclear donde trabaja Homero. Ese creo que es el que la gente más reconoce. Se usa mucho para, bueno, acá no hay, en la ciudad de Córdoba, central nuclear, pero hay una térmica que también tiene las chimeneas con forma de hiperboloide. Y no trabaja Homero. No, no trabaja Homero. Bien, vamos a ver este hiperboloide que han utilizado a modo de puente que une dos edificios. ¿Qué tenemos? El largo total del puente, o sea, desde el ingreso hasta el egreso, tenemos acá 16 metros. ¿Mm? El diámetro en la garganta. ¿Cuál es la garganta? El lugar eh, de menor ancho. En que acá tiene, en el extremo tiene un diámetro grande y acá en el centro tiene un diámetro chico. Este diámetro es el de la garganta y es de 6 metros de extremo a extremo, ¿no? Se desarrolla sobre el eje Y, o sea que esto de acá va a ser el eje Y, y el centro este va a coincidir, a ver, bueno, esto es un eje derechito, derechito. Acá tenemos el eje Z, acá tenemos el eje X, y en este sentido, el eje Y. Como dice que en la garganta
el diámetro de 6 metros, quiere decir, si me hablan de diámetro es porque es una circunferencia y el radio será de 3 metros. O sea que yo ya tengo esta medida que puede ser A, esta medida que puede ser C, y faltaría B. Y conocemos un punto que dice, para X 4,5 metros, fíjense que bueno, para X tiene 4,5, para Y tiene 8 y para Z 7,0. Y es un punto que pertenece a esta curva. Habría que ver exactamente dónde está, pero desde ya sabemos que va a estar desde este punto a 8, quiere decir va a estar acá. En X va a tener 4,5 y la cota es 0, o sea, probablemente el punto esté por acá. Con esos datos tenemos que determinar la ecuación de la cuádrica y luego calcular la superficie. A ver si estaba acá o lo estoy adelantando. Sí. Primero la ecuación de la cuádrica y después ver qué superficie tenemos acá en el extremo, en el ingreso. Calcular. Al ser un hiperboloide de una hoja, dijimos que va a tener un término negativo y dos positivos. El negativo es el que del eje que no corta a la superficie. El eje que no corta a la superficie es el Y. Y como les dije hace un ratito, al ser de revolución, en el centro, X y Z valen lo mismo. Fíjense. Voy a cambiar de color, vamos a poner amarillo, a ver si se ve más. La primera es la ecuación genérica de la que tengo que hacer uso. X cuadrado sobre A cuadrado, dijimos que el signo menos iba en correspondencia con Y cuadrado sobre B cuadrado, más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Dijimos también que A y C medían 3 metros, pero no sabemos cuánto vale B. Entonces, para saber cuál es el valor de B, utilizamos ese punto que nos dan como dato, el 4,5, punto y coma 8, punto y coma 0, y lo reemplazamos por X, Y y Z. Una vez que los reemplazamos, dejamos el término que tiene la incógnita en un miembro y estos otros dos términos los mandamos al otro miembro. Entonces queda menos 8 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, el 4,5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado que estaba sumando pasa restando, y lo mismo pasa con 0 al cuadrado más que sobre 3 al cuadrado. Obviamente se anula este porque hay un 0, pero pasaría así. Si tuviese otro valor, funcionaría. Operamos todo esto y el resultado de todo esto es 1,25. Este b cuadrado que estaba dividiendo el 8 va a pasar a multiplicar al 1,25. Luego, este menos 1,25 que tenemos acá, que multiplica b cuadrado, pasa a dividir. Este menos se va con este menos. Y nos queda b cuadrado igual a 8 al cuadrado sobre 1,25. El cuadrado pasa como raíz. Y me queda que b es 7,25.
1,54. Ahora que conozco el término B, voy a la ecuación. A X, Y y Z los dejo como variables nomás, para que represente a cualquier punto del plano y no únicamente al punto que teníamos como dato. Y ya podemos reemplazar a, B y C por sus valores. Y esa es la ecuación que va a representar a todos los puntos de ese hiperboloide, sí, de una hoja. Ya tenemos la ecuación. Ahora dijimos cuál va a ser la superficie en el ingreso. O sea, acá. ¿Qué superficie va a encerrar esta circunferencia? ¿Qué sabemos de este sector? Lo único que sabemos es que I es igual a 8. Entonces, vamos a reemplazar el valor en la ecuación, el valor de I por un 8. Y X cuadrado, Z cuadrado, lo dejamos así. Una vez que tenemos esto reemplazado, lo pasamos al otro lado y nos queda X cuadrado sobre 3 al cuadrado más Z cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1 más 8 cuadrado sobre 7,1554. Operamos esto, que nos queda 225. Y ahora lo que faltaría es pasar este 3 al cuadrado. Fíjense que esto es lo mismo que poner X cuadrado más Z cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 225. Este 3 al cuadrado lo pasamos a multiplicar y nos queda X al cuadrado más Z cuadrado igual a 225 por 3 al cuadrado, que es 20,25. Y esta es la ecuación de una circunferencia, donde 20,25 es radio al cuadrado. O sea que si yo hago, para calcular la superficie, hago pi por 20,25. Si quiero saber el radio, simplemente saco la raíz de 20,25, me queda 4,5. Pero si no, hago directamente pi por 20,25 y ya me da la superficie encerrada en esa sección que dista 8 metros del centro de coordenadas. ¿Se entendió? Es más o menos lo mismo que hicimos en la superficie esférica y lo mismo que hicimos con el elipsoide, nada más que en un hiperboloide. O sea, cuando nosotros podemos usar la ecuación y nos tiene que quedar una sola incógnita. Una opción que nos dan, que fíjense que es lo que les acaba de decir Gustavo, hicimos algo similar con el elipsoide, superficie esférica, es si tenemos un punto que conocemos, que es un punto que estamos seguros que pertenece a esa superficie, usamos de ese punto y reemplazamos X, Y y Z por los valores de ese punto, y entonces podemos encontrar B o encontrar A, ya ahí nos tiene que quedar una incógnita y esa incógnita la despejamos y así encontramos el valor. Recuerden que las ecuaciones que nosotros trabajamos es una expresión matemática que representa a todos los puntos que componen esa superficie. Ustedes tienen que pensar esta superficie que estamos viendo como una agrupación de puntos, como si fuera pixelado, un punto pegadito al lado del otro, constituyen esas superficies en el espacio. La expresión de la ecuación es simplemente una expresión que cumple todos los puntos que la componen. Si no da igual a 1, ustedes ven acá en el hiperboloide de una hoja o en cualquiera, no da cuando la resuelvo igual a 1, ese punto está afuera de la
el hiperboloide o adentro, pero no pertenece a la cáscara esa, a la película que lo forma el hiperboloide. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna aclaración? Si no, seguimos. Y esto es algo muy parecido a lo que hicimos con el plano, la clase pasada. Hay que ver, para el hiperboloide representado por esta ecuación x cuadrado sobre 4, ojo que 4 es a al cuadrado, menos y cuadrado sobre 4, que sería 4b al cuadrado, más z cuadrado sobre 9, que sería c al cuadrado, igual a 1. Tenemos que ver dónde corta a los ejes. Y acá, recuerden, ¿dónde está el cursorcito? Recuerden que si este es el eje X, cualquier punto que esté acá va a tener y igual a 0, z igual a 0. Si este es el eje Y, cualquier punto que esté en el eje este va a tener x igual a 0, z igual a 0. Y si está sobre el eje Z, va a tener x igual a 0, y igual a 0. Basándonos en eso, que fue lo mismo que hicimos en los planos, vamos a decir, a ver, para que corte al eje X, yo tengo x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 9 igual a 1. Si yo quiero la intersección con el eje X, y es igual a 0, z es igual a 0, se me anula todo esto y me queda x cuadrado sobre 4 igual a 1. X cuadrado, el 4 lo paso acá a multiplicar, me queda x cuadrado igual a 4, o sea que el punto de corte con X va a ser 2. Y el punto va a ser el 2, punto y coma 0, punto y coma 0. Con el eje Y hago lo mismo, pero acá Y va a ser significativo, el que se hace 0 es X y Z. Me va a quedar menos Y cuadrado sobre 4 igual a 1. Después, como el menos antecede ahí, dijimos que no hay punto de corte. Fíjense que si yo quisiera despejar, me va a quedar y cuadrado igual a menos 4. Voy a tener la raíz de menos 4, que es un número imaginario. Entonces, directamente con y no hay corte. Y con el eje Z, x es igual a 0, y es igual a 0, y lo que va a quedar es z cuadrado sobre 9 igual a 1, y z va a quedar como, que 9 pasa a multiplicar, raíz de 9 igual a 3. Y el punto de coordenadas será 0 para x, 0 para y, 3. ¿Mm? Con las trazas recuerden que era... Con los planos. Eso. Esto que tenemos ahí marcadito en rojo, esas marcas que quedan cuando cortamos con los planos coordenados, digamos, donde interseca la superficie a los planos coordenados, esas son las trazas, esas marquitas que yo remarqué en rojo. Y acá pasa lo mismo. Si yo estoy, voy a cambiar de color acá. Si yo estoy con el plano XY, la traza con el plano XY me va a dar que Z es igual a 0. ¿Dónde está el cursor? Acá Z es igual a 0. Entonces, de toda la ecuación me queda x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 más 0 sobre 9 igual a 1. Este 0 sobre 9 se tacha y me queda x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Esto es la ecuación de una circunferencia? Sí.
La circunferencia tiene signo positivo en ambos términos. Acá uno es negativo. El que tenía negativo era la hipérbole. Es importante que lo tengan presente porque es una confusión bastante frecuente, ¿m? Que puedan decir que eso es una circunferencia de radio 4 y fíjense que no, porque hay uno de los términos es con signo negativo. El radio 2. El radio 2. Cuando cortamos con el XZ, y se hace 0, y acá esto sería menos i cuadrado sobre 4 más esto. Como i en este plano es igual a 0, desaparece y me queda esto, que tiene signo más, pero este es a cuadrado y este b cuadrado que son distintos, por lo tanto es una elipse. Y fíjense, en esta elipse el eje mayor está con z y el eje menor con x. Y con el otro plano, x se hace 0 y me queda esta ecuación que es otra hipérbole. Hay un término negativo, un término positivo. Entonces el eje imaginario es el i, el que lleva el menos, y el eje real es el z. ¿Es de revolución? No, no es de revolución porque ya vimos que esto que parecía, no, este corte es una elipse. Al ser una elipse no es de revolución. Si los denominadores fueran iguales, 2,4 o 2,9, por ejemplo, sí podría, en ese caso, consideramos que es de revolución porque daría una circunferencia. Y esto que está a la derecha abajo es lo que vimos recién. No es una circunferencia porque este signo no es positivo, sino que es negativo y corresponde a una hipérbole. Ahora, esto que estamos haciendo acá es prácticamente lo mismo que vimos en el puentecito. Partimos de una ecuación, y queremos saber la superficie de la intersección con un plano que dista del origen de coordenadas 4 unidades. Pueden ser metros, puede ser lo que fuere. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, como ese es el eje y, reemplazamos el eje y, la variable y por 4, hacemos 4 al cuadrado sobre 4, que sigue siendo 4, este menos 4 lo pasamos al otro miembro, me queda aquí. En este caso, todavía no está igualada a 1, por lo tanto todavía no es la ecuación de una elipse. Para que sea la ecuación de una elipse, recuerden que teníamos que dividir, ¿se acuerdan cuando vimos la paramétrica del curso? Teníamos que dividir ambos miembros por 5. Y me queda 4 por 5, 20, 9 por 5, 45, y ahora sí es la ecuación de una elipse. ¿Cuál es la superficie? La superficie de una elipse, no sé si ya se me ha olvidado o no, es pi por A por B. O sea, pi, A es la raíz de 20, porque este de 20 es A cuadrado, y B es la raíz de 45, porque 45 es B cuadrado. Y me queda que a esa altura, a 4 metros del origen, esa superficie así medio naranja, no sé qué color la verán ustedes, es de 94,2477. Algo similar hace, pero con el eje Z. Y acá nos vamos a encontrar que no podemos calcular esa superficie.
si yo reemplazo z por 4, si yo reemplazo z por 4, me quedará 16 sobre 9, lo paso al otro lado, me queda negativo. Para que quede igualado 1, divido todo por 0,77 y me queda esta ecuación que es una hipérbola. Ahora la hipérbola es una cónica abierta, por lo tanto no encierra una superficie. Fíjense que ahí el signo negativo está primero en el término que contiene la x al cuadrado, que esté en el denominador, que esté en el numerador o que esté adelante de la línea de fracción, es lo mismo. Porque la fracción es negativa y es negativa si tiene denominador negativo o numerador negativo. Lo que no sería lo mismo que tenerla en los dos lugares. Ahí no, porque ahí sería positivo, porque menos dividido menos es más. Pero entonces, fíjense, la primera fracción tiene el signo negativo y la segunda el positivo. Eso no quiere decir que siempre tengamos que empezar la ecuación con el término positivo y después se pone el negativo. Puede aparecer escrita al revés y está correcta. No, 3 más 4 es igual a 4 más 3. Hiperboloide de 2 Bueno, hojas. presento yo. ¿Querés o...? Sí, sí. Bueno. Dame un segundo que dejo de presentar. Continúe nomás. Bueno. Vamos aquí. Hiperboloide de 2 hojas. Bueno, esto es... Perdona, antes de que comiences, en el Sí. capítulo superficie hay una guía de prácticos resueltos que son distintos a los que tienen los cuestionarios. No dejen de hacerlos porque muchas veces nos guiamos en ese tipo de ejercicios para los parciales. Y lo tienen resuelto, así que... Es fácil de seguirlo. Es fácil de seguir. Bien, vamos a ver ahora el hiperboloide de 2 hojas. Fíjense, yo les voy a dibujar, a ver, esperen. ¿Con qué color? Vamos a usar el rojo. El amarillo. Fíjense, no sé si ustedes ven dónde está la hipérbola. La hipérbola, no, este color obviamente no es el adecuado. La hipérbola está aquí, ¿la ven? Esta es lo que la voy a marcar en rojo. Si la hipérbola nosotros la hacemos, supongamos, ¿no es cierto? Yo tengo una hipérbola en un plano, la que está marcado ahí en rojo. Y hago girar alrededor del eje imaginario, que en este caso es Y, supónganse que ese eje yo lo puedo hacer rotar, aquí voy a tener un hiperboloide de una hoja como el que acabamos de ver, como el puente, como todos esos ejemplos que les ha mostrado recién Gustavo. Ahora, si yo a la misma hipérbola, la misma, la hago rotar alrededor del eje real, que en este caso Z, digo real porque fíjense es el que es cortado por la curva, lo hago rotar alrededor del eje Z, fíjense que ocurre algo aquí, y es que se forman dos figuras con dos mantos, dos capas, como si fueran dos paraguas que están enfrentados por la punta acá. Eso viene de hacer rotarle esta hipérbola, la misma hipérbola, en vez de hacerla rotar alrededor del eje imaginario, la hago rotar alrededor del eje real. Y en este caso nos da esta superficie tan particular
no es lo mismo que si hiciéramos girar una parábola. Tiene otra construcción, tiene otra forma. Va cambiando. Fíjense, son dos mantos que se enfrentan. En este caso, el eje real es vertical, pero puede estar con el eje Y, con el eje X, en distintas posiciones en el espacio. Si nos ponemos a ver, la superficie que se genera corta al eje real, en este caso el eje Z, en un punto que es en el vértice. No toca al eje Y tampoco toca al eje X, en este caso particular que estamos viendo ahí. Entonces, cuando construimos la ecuación, fíjense que también tiene tres términos, son tres fracciones, donde las variables están una para cada variable elevada al cuadrado y como denominadores tienen los semiejes también elevados al cuadrado, pero los ejes que no son tocados corresponden a las fracciones que tienen signo negativo. Como X e Y no los toca, fíjense, la fracción que contiene a la variable X y la que contiene a la variable Y van precedidos de signo negativo. La única que tiene signo positivo es la fracción que contiene a la variable Z, porque es la única que es realmente cortada por la superficie en cuestión. Entonces, ahí tenemos la ecuación del hiperboloide de dos hojas. Es muy similar al de una, nada más que antes teníamos dos términos positivos y uno negativo, que podía ser cualquiera de los tres, y ahora tenemos uno solo positivo y los otros dos negativos, que pueden ser cualquiera de los tres, no importa el orden. Entonces, al XY, en el plano XY no hay traza, fíjense. Sí, con planos paralelos al XY, que pasen por un valor de Z mayor que el de C, porque este sería el semieje C acá. Y acá tengo otro C. Cuando tengo un valor mayor al semieje C, van a cortar acá planos paralelos al XY, y los cortes me darán, según, pueden ser circunferencias o elipses. Si es de rotación, van a ser solamente circunferencias. Y lo mismo acá. Voy a tener, si corto con un plano, me va a dar una circunferencia, pero con valores superiores al valor de C, o inferiores del C negativo. Si no, acá no hay corte, ni en estos planos. En el plano XY no hay corte. Cuando corto con el plano ZY, voy a tener esto que está dibujado en rojo, más o menos. Y cuando corto con el plano XZ, es lo mismo, pero se vería así, ¿no es cierto? Más o menos. Recordemos que este es el Z, bueno, vendría así. El ZX por aquí y sale para acá. Entonces, con los planos verticales, en este caso, los que contienen al eje Z, sí, los cortes van a dar hipérbolas. Con el plano horizontal, XY, no hay traza. Sí, con planos paralelos, hacia arriba o hacia abajo, sí, va a haber traza y va a depender del valor de A y de B, si pueden dar elipses o circunferencias. Bueno, es lo que le estaba diciendo, no existe traza con el plano XY, porque ahí Z es cero, ¿no es cierto? Y no hay nada. Ni con planos que están muy cerca de ese valor tampoco. Recién cuando superan el valor de C, van a aparecer alguna traza. Bien.
Ahí no sé si ustedes lo pueden más o menos visualizar acá. Acá es una de las trazas. A ver, es como que esto no se tendría que ver ahí. Esta es una parte y esta es la parte que veo por adentro. Pero la superficie sigue por acá. Entonces veo esta marca aquí y la superficie me taparía una parte y acá veo la parte que veo desde adentro. Bueno, y lo mismo aquí, Y acá lo vería que lo tapa. Entonces, ahí tenemos marcada la hipérbola. Fíjense, acá es uno que se desarrolla alrededor del eje EI y no toca ni a Z ni a X. Entonces, bueno, de acuerdo a cada uno, vamos viendo las trazas en cada plano. En este caso es una hipérbola, acá tenemos otra hipérbola. Son las ecuaciones, porque uno es negativo, otro es positivo. Entonces, está clarito que es una hipérbola. Ahora vamos a ver dos casos de paraboloides. Los paraboloides, recuerden ustedes que las secciones cónicas eran, ¿no es cierto? Veíamos la circunferencia, la elipse, hipérbola y parábola. Cuando es la parábola la que genera esta superficie, hablamos de paraboloides. Bueno, acá vemos algunos paraboloides a la Plaza de los Tres Poderes, donde está el Congreso en Brasilia, dicen que responden a la ecuación de paraboloides. Esta es una cuádrica sin centro de simetría, como ya les explicó Gustavo. Tiene un eje que va por el centro y pasa por el vértice. Fíjense, hay dos de los ejes, en este caso el X y el Y, pero puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Que si el centro está en el vértice, son tocados tangencialmente, apenas los toca en un punto que es el vértice. Y hay un solo eje que es cortado, en este caso el eje Z. Entonces, si se desarrolla alrededor del eje Z, va a tomar esta forma la ecuación. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a ¿qué? Fíjense, acá cambia, no hay un 1, hay C por Z. La variable y el semieje, el producto de ellos dos, no van elevados al cuadrado, sino el producto de C por Z. Este es el paraboloide elíptico, o sea que con el plano XY no hay corte, hay solo un punto. Pero cualquier plano paralelo al XY que pase por un valor positivo de Z, en este caso, al cortarse con planos acá, van a ir dando elipses, cada vez más grandes. Recuerden que nosotros, para una mejor visualización, y porque no es imposible hacer otra cosa, dibujamos solo una parte de esta superficie, porque esta superficie se extiende hasta el infinito, hacia allá y hacia arriba, y va, y va, y va, cada vez más grandes van a ser esas elipses que se generan al ser cortados por planos paralelos al XY. Pero con el plano XY, el corte es solamente un punto, que es el vértice que está aquí. Bien. O sea, no es simétrico con respecto al origen. ¿Por qué? Porque fíjense que del lado superior tenemos esta superficie y del lado de abajo no hay nada. Entonces no hay Entonces el origen
en este caso, coinciden con el vértice. Las secciones con los planos paralelos al eje del paraboloide son parábolas. Bueno, eso se los voy a tratar de graficar ahora. O sea, cuando tenemos el plano, supongamos, ZX, que está constituido por el eje de las X y el eje Z, este plano va a generar una parábola. Bueno, la otra parte de la parábola está en línea de puntos, no le veríamos, pero está así. El plano ZI también generaría otra parábola. Y planos paralelos a este generarían otras parabolitas más chicas, así, y lo mismo hacia atrás o hacia la izquierda o hacia la derecha si nos desplazamos por el eje X, o por el eje Y. Los cortes con estos planos siempre van a dar parábolas. Con planos paralelo al XY, ya les dije, quedaría elipses. Ahora, si esas elipses, porque de acuerdo a las cifras que yo tenga que constituyen mi ecuación, si A fuera igual a B, y acá hubiera 2A al cuadrado o 2B al cuadrado, cuando cortemos acá, puede dar una circunferencia. Y si da circunferencia, quiere decir que ya no es un paraboloide elíptico, sino que es uno de revolución. Que eso se generaría claramente cuando hago rotar una parábola alrededor de su eje. Si la hago rotar, entonces ahí va a ser de revolución. Si no rota, entonces las secciones son elipses. Lo que pasa es que acá en los dibujos en 3D, por la perspectiva, a veces confunde y no se sabe si es una elipse o una circunferencia. Si dice que se desarrolla alrededor de Z, quieren entonces es simétrico con respecto a los dos planos perpendiculares y al eje Z. Bueno, fíjense, acá hay una gráfica de todo esto. Lo que ustedes tienen que, más o menos, lo que más nos interesa es que ustedes lo capten, al dibujo. Bueno, yo acá no lo veo muy bien, pero viene por acá el corte. ¿Sí? Bueno, y si cortamos con planos así, paralelos al XY, van apareciendo las diferentes trazas. Acá es cuando, esta es la ecuación, cuando es igual a 0, cuando pasa que es un punto. Ahí se ve un puntito nada más. Sería esta ecuación de acá. Esto, para que los... Es eso porque justo el vértice coincide con el origen de coordenadas. Claro, cuando coincide con el origen. Nosotros no vemos hasta ahora superficies que estén desplazadas del origen, pero sepan que puede existir una que esté más arriba, más abajo. Cuando coincide con el 0, 0, 0, con el origen, esta es la ecuación. Y con los planos paralelo XY tenemos este tipo de ecuación. Fíjense acá, son elipses. Y en el caso de que A y B sean iguales, esto sería una circunferencia y el paraboloide lo llamamos de revolución, cuando la sección transversal es una circunferencia. Fíjense ahí, desarrollado un paraboloide alrededor del eje X en el primer gráfico. Fíjense, la ecuación dice A por X. En vez de ser una fracción, es un producto. A cuando se desarrolla alrededor del eje Y y cuando se desarrolla
alrededor del eje Z, que es como el que vimos en el ejemplo anterior. O sea que la ecuación va cambiando en función de sobre qué eje, Claro, cuál es el eje va real. cambiando, el eje real es el que me determina cuál es el segundo miembro de la igualdad, ¿sí?, que está constituido por la variable y por su semieje, un producto. Bien, acá por ejemplo, un ejemplo, la Catedral de San Pedro en el Vaticano, se puede asimilar la cúpula a un paraboloide. Y ahora vamos a ver otro paraboloide, que es el hiperbólico. El paraboloide hiperbólico, llamado también silla de montar, porque hace acordar a una montura, ¿no es cierto? Como si fuera una montura. Recuerden que esta superficie se extiende, no termina aquí, donde yo estoy marcando de rojo, o acá, sino que eso es nosotros usamos una parte, eso se sigue extendiéndose hacia el infinito. Nos graficamos de esta manera nosotros para que ustedes lo vean. Y se puede tomar de esta superficie diferentes partes en general, porque recuerden que son cuádricas, estas son abiertas, tanto los paraboloides los hiperboloides siguen y siguen hacia el infinito y más allá. Bien. Si es el eje Z, por ejemplo, en la ecuación se desarrolla, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a hablar, por ejemplo, de este que está en el ejemplo. Fíjense, el eje Y pasa y es tangente acá. Lo roza, pero no lo corta. El eje X va por adentro, fíjense, por abajo, y hace lo mismo. Lo toca por adentro, pero no lo corta. Sigue, y el eje X seguirá para allá. El eje X pasa por adentro, y yo digo, ¿cómo? Pero si se cortan los dos ejes en ese punto, bueno, pero esto, recuerden que es una película, una cáscara muy delgada, tan delgada como la puedan imaginar. Y no son cortados por esos ejes. El único eje que sí es cortado en este caso es el eje Z. Claramente tiene una parte arriba, atraviesa la superficie y tiene una que no vemos, que está acá adentro, acá abajo. En el caso de que el eje que es realmente cortado, que sea Z, toma esta forma de ecuación. Fíjense qué cambia con respecto al otro paraboloide, el signo. Acá las dos fracciones son con signo positivo. Y fíjense qué pasa con el paraboloide hiperbólico. Una de ellas es negativa y la otra positiva. Entonces, ¿esto cómo se genera? Fíjense, ¿o qué genera? Si yo corto con un plano, voy a tratar de asentar la pantalla para poder dibujar un poco mejor. Si yo corto con un plano paralelo al plano X y que pase por un valor positivo de Z, voy a tener acá que ese plano cortaría más o menos así aquí, y también va a cortar esta parte del paraboloide. Y fíjense qué figura aparece. Una hipérbola. ¿La ven? Si yo corto con planos perpendiculares a ver, uso planos paralelos al Z, paralelos Al ZI. al ZI, que es el que está marcado acá en rojo primero, marqué yo. Vamos a hacer estos cortes, fíjense, se generan aquí todas parábolas. Con aquel plano se genera una hipérbola con los horizontales.
voy generando hipérbolas. Si corto con planos verticales paralelos al ZI, tengo parábolas. Y si corto con planos verticales paralelos al XZ, también voy a tener parábolas, pero en el sentido opuesto. Con las ramas hacia arriba, estas con las ramas hacia abajo. Y si lo hacemos con planos horizontales, van a aparecer las curvas de una hipérbola. La hipérbola la quiero marcar de amarillo para que no se confunda tanto. Bueno, no sé si esto les aclara o les confunde más. Si voy más arriba, lo haría así. Bien. Es simétrico con respecto al eje Z. Fíjense, lo mismo de un lado que del otro. Pero no pasa lo mismo con el eje Y ni con el eje X. El paraboloide hiperbólico es simétrico respecto a los planos. Al XZ, si yo corto con el plano XY e YZ, ZX, perdón, y ZY, corto con un plano, yo voy a tener acá una mitad, hasta aquí, todo esto, lo que yo veo, lo que estamos viendo, y del otro lado voy a tener una parte igual. Si lo secciono con el plano ZY, lo voy a cortar acá, así, y acá me va a quedar una parábola, y esta mitad de adelante es simétrica con la mitad de atrás. Y bueno, y todas son parábolas en un sentido o en el otro, menos las que están seccionadas con planos que son perpendiculares al Z, que en ese caso me va a dar hipérbolas. Respecto al origen de coordenadas, no es simétrico porque fíjense, lo que hay para abajo no es lo mismo que hay para arriba. Entonces, no se cumple lo de la simetría. Si yo paso por el vértice, no necesariamente un punto, cuando corta la superficie una recta, un punto, al proyectarse en el otro lado va a encontrar un punto homólogo. No es simétrico. Y bueno, acá vemos partes del paraboloide hiperbólico que lo han utilizado para hacer estas cáscaras que son muy resistentes, se sostienen, son autoportantes. Hay unos jueguitos que es como de encastre, como unos ladrillitos para construir, que son el iPad, que están hechos con piecitas que son partes de un paraboloide hiperbólico. Y fíjense ahí en la figura de la derecha abajo, cómo está hecho todo con rectas, ¿no? Eso, tanto el hiperboloide de una hoja como el paraboloide hiperbólico son dos superficies que nosotros las vemos como cuádricas, generadas por curvas que se desplazan una alrededor de la otra, pero también puede ser generado por rectas. Y en este caso está más que claro, fíjense, las maderas, las alfajías rectas, que al ir separándose unas de otras van curvando la superficie y generan esta, bueno, no sé qué es, esta estructura que tiene la forma de Muy un... fácil de replantear, por lo que veo. Sí, te la regalo. Entonces, esto se usaba mucho en estaciones de servicio. En una época se construían como unos techos así, que eran como un gran embudo, digamos.
y venían así, acá abajo estaban los surtidores, ¿eh? Y eran como secciones armado con partes de paraboloides hiperbólicos. Hay una capilla, creo que en Cura Brochero también está la capilla esa, que está, el techo es muy similar a esta foto de acá, que es hecho con paraboloide hiperbólico. Para tranquilidad de Mira ustedes, acá esto, una papa frita es eso, una papa frita de esas que vienen en el tarrito las Lay's, cilíndrico, ¿eh? las Lay's. Las Lay's o las Pringles, ¿eh? Una gran papa frita es un paraboloide hiperbólico. Cuando vean la montura de un caballo se van a acordar del paraboloide hiperbólico. Esto, esto para trabajarlo necesitaríamos profundizar bastante más. Esto es un pantallazo para que ustedes sepan que existe cuando diseñen, cuando busquen, al menos saben cómo se llama y dónde ir a buscarlo, ¿eh? Fíjense la superficie que pueden llegar a cubrir con un tipo, con una figura de este tipo, ¿no? Sí, una gran superficie con poco apoyo, y a ver, ¿no teníamos más? No, no tenemos más. No, para su tranquilidad, tanto paraboloide elíptico como esto que acabamos de ver del paraboloide hiperbólico, tienen que saber reconocer las fórmulas, pero no va a haber ejercicios sobre esto. Sí le podemos decir genéricamente que cuál es la ecuación que los representa, pero genéricamente, así como si es C por Z, si es A por B, A por X, digo, eh, O I por... identificar cuál es la ecuación, pero no más allá de eso. Para hiperboloides sí va a haber ejercicio, pero para paraboloides lo único que vamos a ver es esto que acabamos de ver y no ningún ejercicio de nada. O sea, reconocer la Entonces, ecuación y, bueno, reconocer la superficie, ¿no? y nada más que eso. Y acá termino la clase, salvo que quieran preguntar cosas. Eh, a propósito, la clase que viene va a ser, voy a empezar a dar un repaso desde el primer tema que va a ir al parcial, que es de coordenadas en el plano. Empecé por ahí, y vamos a ir avanzando y tranquilitos, tranquilitos, vamos a ir avanzando a medida que pasen las clases, un poquito más y un poquito más, hasta llegar al parcial. Bueno, ¿Alguna Profe, ¿le hago pregunta, una consulta chicos? rápida? ¿Cómo? No te escucho. ¿Vos escuchaste, Ale? no, escucho. Quería consultar cuándo era el parcial de matemática, A ver, vamos a ver el cronograma, pues está en el cronograma. A ver, dame un segundo. porque yo había visto, creo que era el 9, pero la otra vez habían dicho el 16, entonces me confundí, por ahí vi mal yo. Me fijo. Gracias. Cronograma 2024. A ver qué dice por acá. El parcial es el día 16, que va desde coordenadas en el plano en adelante. Y la semana siguiente, el 23, es el recuperatorio de uno de los dos parciales. Pero el 16 de octubre es el parcial. Ok, muchas gracias. De nada. A ver. Profe, yo tengo una consulta de un ejercicio. Ahí Bueno, lo mando al Dale. grupo. Coordenada esférica, calcular la coordenada esférica. Ahí, dame un segundito.
Voy a presentar, Ale. Ah, bueno, perdón. Ya dejo de presentar. Coordenadas esféricas. Te pregunta el ángulo beta. Acórdate, a ver, vamos a tratar de dibujar, que siempre me sale mal dibujar, pero bueno. En las coordenadas esféricas vos tenías un punto por acá, lo voy a poner en otro color para identificar lo de los ejes. Vos tenías este punto A y tenías una distancia al origen que es ρ. Por otro lado, este punto A se proyectaba en el plano XY a un punto, llamémosle N. Y la proyección de ρ sobre el plano XY es este θ. El ángulo de elevación es beta y el ángulo horizontal es alfa. A vos lo que te pide es calcular el ángulo de desplazamiento, ángulo de desplazamiento horizontal. Ahí le llamo θ en el dibujo, sería el alfa como lo hemos visto nosotros en la clase. Si te fijas, esta es la coordenada Y, esta es la coordenada X. Lo que vincula al ángulo alfa con estos dos catetos es tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es Y, cateto adyacente es X. Y alfa va a ser el arco tangente de ese cociente Y sobre X, que en nuestro caso sería el arco tangente de, abrimos paréntesis, Y es 61 y X 21. Entonces calculás 61,021, sacas arco tangente y ahí tenés el ángulo alfa. En este caso, en el dibujo, es el θ. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Duda, pregunta, consulta. Yo ahí envié 2. A ver. ¿Qué dice? Calcula la coordenada cartesiana z de un punto M cuyas coordenadas esféricas son 68, que sería ρ, alfa, que en ese caso ahí es θ, el ángulo horizontal, que es 82, y el ángulo de elevación 42. Vamos a ir de nuevo al gráfico que tenemos ahí. La coordenada z, a ver, ¿dónde está? La coordenada z es esta elevación. Quiere decir que vos vas a estar utilizando el triángulo que está vertical, donde tenés el ángulo beta, que es de 42 grados, sí, 68 es la hipotenusa, y vos necesitas este cateto. Entonces, la función trigonométrica que te vincula el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno de beta, que es z sobre ρ, que es 68.
De ahí despeja Z, será 68 por el seno de beta. ¿Cuál es beta? Siempre es el segundo ángulo, 42 grados. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Vamos al otro. Ah, siguen agregando. Bueno, acá pide, bueno, Para que no. ¿Por qué no me sale que no sé qué querías hacer. escribir? ¿Ah? O sea, te está pidiendo ahí calcular la distancia entre dos puntos, A y B, y dar las coordenadas de esos puntos, esas que están en polares. Si no me dijeran que están en polares, yo me doy cuenta porque tiene 4 coordenadas, una cifra y 3 ángulos. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo único que se puede hacer es pasarlas a cartesianas, tanto al punto A como al punto B, y después calculamos distancia entre dos puntos como se hace tradicionalmente. Entonces, la distancia entre dos puntos es la x de un punto menos la x del otro elevado al cuadrado más la y, o sea, la resta de las dos elevados al cuadrado en las y, más las zetas, z de un punto menos la z del otro punto, la diferencia la elevo al cuadrado, y sumando la diferencia al cuadrado de las x, de las y y de la z, le aplico raíz y me da la distancia. Recordad que para sacar la x del punto A, por ejemplo, va a ser ρ, que es 91, ¿por qué cosa? Por el coseno de 18 grados. La y del punto A va a ser 91, que es ρ, por el coseno del segundo ángulo, de 69. Y la z del punto A es 91 por el coseno de 83. De igual manera voy a obtener la x, la y y la z del punto B, que sería, por ejemplo, 16 por el coseno de 73 me da la x, la y del punto B va a ser 16 por el coseno de 29 grados, y la z del punto B es 16 por el coseno de 62. Eso me van a dar las 3 coordenadas cartesianas de cada uno de los puntos. Después hago las restas arriba, como está esa raíz cuadrada, con la resta entre las x elevada al cuadrado, más la resta de las y elevada al cuadrado, más la resta de la z. Recuerda, ¿Te alcanza hasta ahí o necesitas que terminemos de resolver? Pues ya con eso ordenas tu mente. Sí, ahí entiendo. ahí está. Ahí lo hago. Bueno, listo. Y creo que había otro más, a ver, ¿Alguien mandó algún ejercicio? me parece, Sí, sí. profe, yo mandé un ejercicio. La primera parte la entendí, la de distancia, pero después la parte de el segundo paso no sabía cómo hacerlo. ¿De cuál? ¿De este de la pirámide? Ajá. Y, o sea, sacar distancia pude, pero después no sé cómo sacar. Espera que no me lo acuerdo, tengo que leerlo porque Sí, dice calcular las coordenadas cartesianas z del vértice B, el vértice de arriba, de una pirámide recta de base rectangular, sabiendo que su altura h es igual al doble del largo de la diagonal de la base. O sea, se multiplica por 2 la distancia de AC. Claro, de ahí hay que multiplicar. claro. Primero tenés que
acá me parece que están faltando datos, ¿no? Porque seguramente tenés las coordenadas del punto A, del punto B y de alguno de estos puntos, porque si no, Sí, no sí. podrías calcular esta distancia. Pero Mandé- una vez que calcules la distancia que vos dijiste, la AC, dice H es el doble de eso. Si H es 2 por la distancia AC, esa H, si, eh, si este plano de base está en coincidencia con el plano XY, H es directamente la cota Z. Ahora, si tu plano XY está por acá abajo, a esta H le tendrías que sumar la distancia que tengas entre el plano XY y la cota de esto. Pero me imagino que debe estar sobre el plano XY esta base, ¿no? Sí, lo que no comprendía era porque te decía que H era igual al doble de AC, pero te pedía Z, entonces digo, no entendía cómo calcular la Z. Bueno, la Z es la distancia desde el vértice hasta donde esté el plano XY. Por Ok. eso, si esta distancia fuera de 2 y H fuese 6 metros y este 2 metros, Z sería 8. Ahora, si este plano lo tenés directamente en el plano, si el origen de coordenada está acá, digamos, está coincidente con el plano XY, directamente HZ, porque esto sería 0. ¿Ah? Dale, gracias, profe. De nada. No hay más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas de nada? Estaba hablando sin micrófono. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase, nos escuchamos. Ya les digo, vamos a empezar con repaso desde coordenadas en el plano en adelante. Muy bien, nos Bien, vemos nos entonces. vemos, buenas Voy a dejar noches. de grabar. Bueno, profe, gracias. Chao. Nada, Hasta chao, hasta luego. luego.